Vamos a continuar con nuestra clase retomando el tema de claves de la estructura organizativa. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes también estén visualizando el tema. Esto tiene que ver con un diseño metodológico o el diseño de la metodología que tú vas a instrumentar a la hora que tengas que definir tu plan de trabajo respecto a lo que vas a hacer a la hora de organizar tu negocio, tu administración de negocios relacionados con la gastronomía. Siempre es muy importante tener un diseño metodológico o un diseño de metodología. Para este caso, tú tienes que tener en cuenta o tener muy claro cuál es la definición de tu plan de trabajo en el cual tú tengas que ver el alcance de la tarea y diseñar un cronograma. O sea, ¿cuál es la tarea que te propones en base a un cronograma de actividades? Mucho de esto ustedes se supone que ya lo debieron de haber hecho a la hora de sus proyectos de TSU. Posteriormente tienes que tener información relevante. ¿Cuál es la relevancia? Es decir, los antecedentes, tener algunos cuestionarios, entrevistas y una observación directa acerca de tu personal, acerca de la condición o el contexto en el cual tú quieres llevar a cabo un negocio relacionado con la esfera gastronómica u hotelera o todo aquello que tenga que ver con tus ámbitos profesionales de la gastronomía. También tienes que tener un análisis, es decir, la sistematización de la información para poder elaborar un diagnóstico. Y en el diseño, pues tu organigrama tendrás que tener la descripción de cargos. Igualmente, a la hora de su implementación, tienes que tener en cuenta que vas a tener que desempeñar distintos cursos de capacitación para llevar a cabo tus objetivos en la administración y organización de tu negocio. La propuesta de una nueva estructura tiene que estar formalizada en el manual de organización y todo esto te supone una metodología específica. A continuación se propone una secuencia de pasos a seguir por el analista según la metodología conocida como ciclo de vida. Si bien se trata de un enfoque tradicional, su carácter analítico deductivo resulta claro, sistemático y útil en la práctica. Tienes que tener una definición del plan de trabajo. Esta es la parte inicial, es la responsable del proyecto, deberá establecer el alcance de la tarea, su proyección en el tiempo y los recursos humanos y materiales necesarios. Para esto se necesita realizar contactos con los directivos de la organización para definir los objetivos y alcances de la tarea que se le encomienda. Compartir estos aspectos y luego apoyarlos desde el máximo nivel y comunicarlos a las personas afectadas por la tarea. De esta se obtendrá la información primaria de la que dependerá el éxito de tu propuesta o de la propuesta. Por eso debes de definir tu cronograma estableciendo las distintas etapas de trabajo que servirá como elemento para su planificación y para el control del avance. Relevamiento de información. En esta etapa, lo que es fundamental dentro del proceso implica la toma de contacto con la realidad existente en términos de funciones y tareas, tal como se efectúan actualmente, sistema de autoridad, relaciones y circulación de información. Además, permitirá detectar problemas y obtener elementos de juicio para el análisis y la propuesta de cambios. En este sentido, a la hora del relevamiento puede utilizarse en forma alternativa o conjunta en distintas técnicas. Por ejemplo, puedes utilizar la recopilación de antecedentes en donde busques información desde distintas fuentes documentales existentes en la organización, estatutos, organigramas, manuales, archivos. Nosotros ya como ejemplo vimos un manual de administración gastronómica y hotelera, el cual yo ya lo subí a la plataforma. También puedes instrumentar cuestionarios que te permiten, mediante el uso de formularios especialmente diseñados, recopilar gran cantidad de información en tiempo breve. Ustedes en estas herramientas electrónicas digitales de distintas plataformas, pues pueden diseñar sus propios cuestionarios utilizando la plataforma de Google. Google y sobre todo tiene en Drive, tiene una posibilidad en la cual ustedes ya pueden diseñar sus cuestionarios y enviarlos de manera
de manera digital a partir de sus redes sociales virtuales. Entonces se facilita un poco más a la hora en que tú quieres aplicar un cuestionario que tú misma diseñaste, abordando un tema muy específico que te interese para tu área de gastronomía o el proyecto de trabajo que tú estás teniendo en mente llevar a cabo en la práctica. Bueno, ahí ya es algo que ustedes muchas de las veces ya van a tener que realizar estos tipos de cuestionarios. Las entrevistas constituyen un medio valioso para la obtención de información clave, especialmente en los niveles jerárquicos y de supervisión, ya que permiten el intercambio directo entre el analista y el usuario. La entrevista implica una corriente dual de información que debe utilizarse para neutralizar desconfianzas y lograr la adhesión al proyecto, además de transmitir ideas y observar la reacción del entrevistado. Las entrevistas se planifican con la ayuda de una guía, se concretarán de común acuerdo con el entrevistado para no interferir con su trabajo y se desarrollarán en el tiempo acordado y en lugares apropiados para evitar interferencias. Con esta contingencia, pues es difícil este tipo de entrevistas, pero repito, tenemos las plataformas digitales para este tipo de cuestionarios o de entrevistas a distancia a partir de plataformas como Zoom, como Meet, etcétera. Y la observación directa es complementario este elemento a los anteriores, donde le permite al analista tomar conciencia y conocimiento directo de aspectos que no fueron o no pueden ser relevados con otras técnicas. Posteriormente tienes que tener un análisis en donde las informaciones resultantes del relevamiento por los distintos métodos deben ser compatibles entre sí para establecer entre sí su validez y valorar y elaborar una conclusión única. La realización de esta etapa en forma metódica permite formular un diagnóstico sobre las situaciones existentes en términos de, tú podrás identificar cuáles son las fallas estructurales referidas a criterios de departamentalización, definición de puestos, sistema de comunicación, etcétera. Puedes identificar cuáles son los problemas de asignación de funciones por falta de claridad o carencia de normas. También cuál es el incumplimiento de las funciones asignadas a las distintas áreas, diferencias en el perfil del personal jerárquico y en el diseño sobre la base de los antecedentes reunidos y el diagnóstico resultante del análisis, se formulará la propuesta de la nueva estructura materializada en el manual de organización que comprenderá el organigrama. Antes de la presentación definitiva del manual es importante conocer la opinión del futuro usuario, ya que sin comprometer la independencia de criterio del analista, es él quien en definitiva conoce la tarea y puede descubrir errores u omisiones importantes o recordar detalles no declarados. Para asegurar la corrección, pertinencia y aceptación del nuevo diseño, el análisis habrá tomado los siguientes recaudos: participación previa de los responsables de distintos niveles mediante cuestionarios y entrevistas, preparación del proyecto y traslados a los responsables para su conformación o modificación y la discusión del proyecto final con los gerentes y el personal designado para revisarlo. Asimismo, llegamos a la parte de la implementación, donde comprende las tareas necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva estructura y que se refieren específicamente a coordinar la disposición en tiempo y forma de los medios requeridos para la implementación, es decir, cuál es el espacio físico, el equipamiento, el personal listo para la capacitación. 2, presentación del manual a los responsables del área, explicación de su contenido y forma de uso y también del sentido de las principales modificaciones. 3, la capacitación del personal para el desempeño de las nuevas funciones y responsabilidades asignadas a fin de encarar previamente los problemas que puedan derivar de la nueva estructura. Y finalmente, nosotros debemos implementar dándole un seguimiento por un periodo durante el cual se controlará la ejecución de los cambios y puestos de los cambios propuestos y el cumplimiento de los objetivos y especificaciones del manual. Durante este lapso se cubrirán como mínimo los siguientes aspectos: asistencia técnica, atención de consultas y realización de los ajustes. Bueno, pues hasta aquí
hemos visto prácticamente la importancia que tiene un manual para la organización que nosotros debemos hacer a la hora de planificar y organizar nuestro trabajo, específicamente ustedes en el área de gastronomía. Vuelvan a revisar ese manual que subí sobre seguridad y higiene en el ámbito gastronómico y de hotelería, porque les va a servir mucho, más a la hora de que presenten sus proyectos de investigación. Ya a la hora de titularse como licenciados en gastronomía, tienes que tener ya una propuesta muy clara acerca de lo que vas a hacer, y una cuestión muy básica, pues es este tipo de manuales para comenzar a trabajarlos. Bueno, pues esto sería nuestra reunión correspondiente al día de hoy, nuestra reunión virtual. Muchísimas gracias a los que hacen el esfuerzo, a los que siempre hacen este esfuerzo por estarse conectando. Les agradezco mucho y les deseo unas vacaciones que estén en paz en su casa, y nos veremos entonces en nuestra siguiente clase del día 7 de abril. Si no hay dudas ni comentarios, bonita tarde para todos y para todas. Gracias por conectarse y estén al pendiente en la plataforma de Classroom, que es donde vamos a seguir trabajando. Gracias. Si no hay dudas ni comentarios, les envío un saludo virtual afectuoso a todos y a todas. Seguimos en contacto. Gracias. Saludos. Me desconecto.